Luego del esperadísimo debate en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, las luces empiezan ya a apagarse. ¿Cómo está la situación en este momento ahí, Marco Vázquez? Y finalmente, gracias por tu participación en esta cobertura extraordinaria, pero tus últimas impresiones. Como tú lo has comentado, las luces empiezan a apagarse aquí en el Centro de Convenciones de Lima. Una de las últimas imágenes que pudimos apreciar y que podrían marcar un final feliz o armónico es el saludo y la conversación que tuvo el candidato Barnechea con la candidata Mercedes Arauz, ¿no? Recordarás que hubo un impasse donde durante la semana el candidato Barnechea en una reunión decidió no saludar a Mecha Arauz. Ellos han conversado aquí, han terminado con un saludo y con un beso y con esto se da por terminado, entiendo, aquel impasse, Rosana. Bien, y en todo caso, tus impresiones respecto a este debate tan importante, tan esperado. Ha sido, lo han dicho los candidatos que han estado aquí en la silla de Panorama, un debate donde los candidatos no se han podido explayar, ¿no? O se han sentido cortos en la transmisión de sus ideas. Sin embargo, un breve tiempo también debe llevar a un candidato a la síntesis para que el elector pueda entender de frente lo que él desea y lo que él quiere para el Perú, Rosana. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, en tiempos de Twitter además, ¿no es cierto? Donde todas las frases tienen que ser cortas y directas. Los periodistas sabemos eso, ¿no? Porque tenemos que ser súper breves, directos, ¿no? El tiempo es tirano. Bien, muchísimas gracias, Marco, por este despacho y junto contigo a todo el equipo técnico, periodístico, camarógrafos y todos los asistentes que nos han estado apoyando desde el Centro de Convenciones de Lima. Detrás de las cámaras. Así es, efectivamente. Muchísimas gracias y ya nos estaremos viendo con tu reportaje el próximo domingo. Así es. Bien, nosotros, entre tanto, vamos también con algunos reportajes. Nos hubiera gustado también poder tener la posibilidad de entrevistar a Verónica Mendoza. Sin embargo, esto no fue posible, a pesar de todos los requerimientos que nosotros hemos estado realizando durante esta semana. Y probablemente una de las razones es porque también la llamamos respecto a un reportaje que hemos elaborado estos días sobre el papel que le tocó jugar precisamente a ella, y no solo dentro del nacionalismo, sino y sobre todo y de manera especial dentro de lo que fue el círculo más estrecho de Nadine y Ollanta Humala, en tiempos, ojo, en los que las relaciones y los sospechosos aportes habrían llegado de Venezuela. Todo este tema se ha convertido para la candidata Mendoza en una especie de capítulo blindado de su vida sobre el que ella prefiere no terminar de aclarar. El miércoles, como ustedes saben, aparecieron emails de su correo partidario que ya algo revelaban sobre lo que habría sido su rol en esos tiempos. Esta noche, nuevos correos electrónicos aportan nuevas luces en ese sentido, sobre las preocupaciones partidarias, las coordinaciones con el movimiento bolivariano en Caracas y en exclusiva el testimonio de Luis Raigada, entonces, en aquellas épocas, coordinador del nacionalismo en Venezuela y luego embajador de Perú en ese país. Karina Novoa y Walter Jiménez con el reportaje. Cercanías negadas que regresan del pasado. Era la boca de Nadine. Exacto, sí, era eso. Era su asistente, su mano derecha. Entonces, ¿cómo Verónica, después de 7, 8 años, es que se da cuenta que hay algo turbio? Bueno, se dio cuenta en ese momento que estaba metida en la cresta de la ola, ¿no? Ya más cercana no pudo ser. Dichos que pesan en el último tramo de la contienda electoral. Verónica admite que sí podría haber escrito en las agendas. Y más correos en Panorama que logran establecer que tanto conocía Verónica Mendoza de los movimientos, incluso financieros, que Nadine Heredia y Ollanta Humala recibían en los mismos años, descritos en las agendas de Nadine. Correos que datan del 2007, el año de la particular y gran transformación de los Humala Heredia. Sumas de dinero, vínculos chavistas y la letra en las agendas de la primera dama de la candidata que ahora empata en el segundo lugar, Verónica Mendoza. Lo negó varias veces durante varios meses, para luego aceptarlo, como lo hizo su ex amiga.
De ahí que se me pretenda vincular con las agendas y el manejo financiero del Partido Nacionalista, eso lo rechazo categóricamente. No tuve absolutamente nada que ver ni con cuentas ni con agendas del Partido Nacionalista. Así como me lo planteas, como algo casual, que me pidieran hacer el apunte y que yo lo hubiera hecho, puede haberse dado. Luis Raigada, miembro del Partido Nacionalista desde su génesis y ex embajador de Perú en Venezuela, es el interlocutor de Verónica Mendoza, el receptor de estos nuevos correos. Lo primero que le van a responder es guerra sucia. Usted sale a manchar el honor cuando falta una semana para ir a las urnas. No, yo creo que si hay aquí alguna guerra sucia es la que han entablado contra mí al ofenderme, al acusarme de decir cosas que no son ciertas. Eso sumado a que su entorno me parece puede ser muy nocivo para la economía del país. ¿Verónica Mendoza sería lo mismo? ¿Es más de lo mismo? ¿Se gestó como nacionalista y finalmente sería un gobierno como el que estamos viviendo? Yo creo que el gobierno que estamos viviendo, con todas sus imperfecciones, nunca sería tan malo como un gobierno del Frente Amplio. Todos los detalles de los silencios, dichos y correos de Verónica Mendoza aquí en Panorama. Y ella tuvo un rol absolutamente principal al lado de la señora Heredia. Negar eso me pareció infantil. ¿Le molestó la mentira? Sí, me molestó ocultar la verdad. No sé si sea la mentira, pero por lo menos ocultar la verdad. Esta semana Cecilia Valenzuela revelaba que había recibido estos dos correos electrónicos de manos del ex embajador Luis Raigada, emails enviados y firmados por Verónica Mendoza en el 2007. Ambos correos tienen escrito este número de cuenta, el mismo que aparece en la agenda roja de Nadine. En estas fechas recaudaban fondos para el partido y los damnificados de Pisco. Estas transferencias se nos instruyó que fueran a través de una cuenta, por eso recibimos específicamente una carta de la señora Nadine Heredia a través de la señora Mendoza, en donde se nos indicaba un número, y en el caso de que esas transferencias no pudieran ser hechas a través de esa cuenta bancaria, sino en efectivo, se nos indicaba notificar al tesorero del partido, que en este caso era el señor Ilan Heredia. Este es otro correo publicado el año pasado por el diario La República, en un contexto distinto, sobre aportes fantasmas. Esta comunicación también fue enviada desde el correo partidario de Mendoza, pero fue escrita por Ronald Barrientos, un nacionalista conocido para Panorama. Barrientos es uno de los más cercanos colaboradores de Ollanta Humala. Las anotaciones que aparecen del presidente en las agendas son precisamente sobre él. Al lado de su nombre, en las agendas, anotaciones sobre dinero. Ronald Barrientos es el autor de este correo. Aquí le pide a otro nacionalista que mienta, que acepte que envió más de $100,000 de aportes al partido, cuando en realidad había transferido solo $10,000. Barrientos en esos años era bastante cercano a Mendoza y parece que aún lo es. Impulsa abiertamente su candidatura presidencial, incluso antes que Daniel Urresti fuera retirado de la contienda. Ronald Barrientos, íntimo del presidente, hace unos días le escribió este mensaje a Luis Raigada: cobarde y traidor, al servicio de la derecha bruta y achorada. ¿Y qué pasó? Porque yo lo recuerdo, usted era un activo defensor del gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Activo defensor incluso de Nadine Heredia. Bueno, porque en primer lugar yo tenía una función pública que era defender a mi gobierno, ¿no? Defender mi Estado, defender a mi país. El problema, creo yo, de fondo es que el partido dejó de ser el partido de gobierno, el Ejecutivo se convirtió en un nuevo partido, que era el que gobernaba. Finalmente Verónica Mendoza se dio cuenta de eso y se apartó. Bueno, ha sido ya electa congresista y ya en el 2011, sabiendo que habíamos cambiado la gran transformación por la hoja de ruta,
siguió en carrera, no renunció ahí. O no ha sido una renuncia hecha hace 7 años, ha sido una renuncia hecha hace escasamente 3 años. No solo se trata de hasta dónde alcanzó su participación en esos años en el nacionalismo. Ahora, bajo la lupa en la Fiscalía contra el lavado de activos, sino correos que reflejan las ideas políticas de ese entonces de la ahora candidata. Este correo es del martes 26 de junio del 2007. Ha sido enviado de la cuenta pnp-kai@yahoo.com. Esta cuenta ha sido manejada por Verónica Mendoza. Ella dice: estimado Luis, recibimos tu informe con las fotos y la copia de la tarjeta de la diputada Madrid. Efectivamente, estuvimos en la Embajada de Venezuela. Estuvimos. Ella habla de ella, que fue acompañada con Nadine Heredia. Por esos días planeaban un viaje. ¿Cuántas veces visitó Verónica Mendoza con Nadine Heredia? ¿Cuántas veces visitaron Venezuela? Que yo recuerde 2. 2 veces. Sí, me parece que fue en abril y la siguiente... Abril de 2007. Del 2007, la siguiente podría haber sido en julio. Julio del 2007, más o menos en concordancia después de con este correo. Sí. Para ser específico en este punto, la diputada Madrid era una diputada del chavismo, con la cual Nadine Heredia y Verónica Mendoza habían tenido contacto en algún momento. Ellas han tenido reuniones a las cuales yo desconozco con quién habrán sido, pero sí las han tenido, claro. Verónica Mendoza durante mucho tiempo ha preferido no abordar claramente sus inicios en el nacionalismo. En esta entrevista de Radio Capital no contesta a la pregunta sobre sus actividades en el 2006 y salta hasta el año 2011. ¿Ha sido testigo que ha habido parte de un financiamiento que ha venido de Venezuela durante la campaña del 2011 de Ollanta Humala o del 2006? No, en la medida en que yo no estuve cerca del manejo presupuestal o la tesorería del partido. Además, Mónica, yo hice campaña como candidata al Congreso por el Cusco en Cusco, así que no tenía manera de saber cómo se manejaba la plata. En ese tiempo, del que prefiere no ahondar, las coordinaciones con personajes del chavismo eran continuas, según sus propias comunicaciones y este testigo de excepción. La diputada Madrid y hay otra que es la diputada Aurora Morales, con las cuales ellas tenían línea directa, ¿no? En Lima, Nadine Heredia, en ese mismo año, anotaba en su agenda roja el nombre de 2 importantes chavistas, hombres de entera confianza de Hugo Chávez, y que ahora son influyentes piezas del gobierno de Maduro. Heredia y Mendoza también se habrían reunido con ellos, según el ex embajador. Incluso sus nombres son mencionados en las agendas. Emir Porras es uno y el otro es Maximiliano Arbeláez. ¿Y ellos quiénes son? 2 jóvenes dirigentes del chavismo. Ellos trabajaban directamente con el Palacio de Miraflores, que era el Palacio de Gobierno de allá, y eran los que atendían a los representantes de los partidos políticos que visitaban el entorno del chavismo. Una cancillería alterna. Prácticamente una cancillería. Ahora ambos son ya diplomáticos dentro de la Cancillería venezolana. Maximilián Arbeláez fue embajador de Venezuela en Brasil y, según investigación del diario Nuevo Herald, involucrado en el escándalo de Petrobras. Lula le pidió al embajador venezolano en Brasil, Maximilián Arbeláez, que se reuniera con su abogado y con un empresario de su total confianza. Este correo es del 22 de julio del 2007. Escribe Verónica Mendoza. Dice: Luis, Ollanta y Nadine están en Caracas en estos momentos. Espero que a estas alturas Nadine ya se haya comunicado contigo. Me dijo que en cuanto tuviera clara la agenda en Caracas, te llamaría para coordinar el famoso encuentro. ¿Qué fueron a hacer? Nunca lo supe. Bueno, era una reunión casi secreta. Porque si usted era el coordinador en Venezuela y no sabía, sí. Solamente el grupo más cercano era el que coordinaba, el que se enteraba y el que sabía exactamente a qué hora podía llamarlo, a qué hora no y cuándo movía su vuelo. Exactamente. Para ese año, cuenta el ex embajador que el nivel de cercanía entre los esposos Humala era bastante estrecho entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La interrelación era muy cercana de Ollanta y Nadine, de Ollanta, de Nadine. De los dos. De los dos. De los dos. A mí me quedó clarísimo que había un nivel de
amistad o de cercanía, que era, por lo menos da para pensar, ¿no? Es más, en la primera visita oficial que hace el presidente Humala al presidente Chávez en enero del 2012, el presidente Humala y el presidente Chávez se encerraron en en una habitación aislada y estuvieron 45 minutos solos. Estábamos Maduro, estaba Roncayolo, estaban muchos ministros, solos conversando en una habitación privada. Y que el protocolo no lo establece así, nunca. O sea, para nosotros fue totalmente sorpresivo. Lo dejaron afuera. A todos. Es otro de los correos de la ex asistente de Nadine, 18 de junio del 2007. Ella dice, casi se lamenta, ella quería seguir de la mano con el etnocacerismo. Ella lo que dice efectivamente es, hubiéramos querido trabajar con ellos, pero eso no fue posible por esta posición extrema que ellos comienzan a tomar y por el desbande que ellos se dan de tomar contacto directamente con las autoridades venezolanas en este caso. Espero que el comité siga siempre en pie de lucha. Por nuestra parte, hemos estado participando en actos públicos de solidaridad con la revolución bolivariana aquí en Lima. Yo creo que existe como una especie de pudor de decir, sí, pues yo participé en movimientos de izquierda, yo sí participé en eventos donde el chavismo era parte de estos encuentros y en donde dice, bueno, como dice en ese correo, yo me solidarizo con los movimientos bolivarianos, con la revolución bolivariana. Luis Raigada, de izquierda, con corazón bolivariano, está convencido que en Venezuela existe una democracia. Estuvo año y medio en el puesto y se vio obligado a renunciar en el 2013, cuando criticó a un grupo de congresistas peruanos que recibieron a parlamentarios venezolanos de oposición. Bueno, dicen que a veces el poder aísla a las personas, ¿no? Yo, infelizmente, con la señora Heredia también no he tenido contacto desde que regresé de la embajada, de mi renuncia. ¿Lo respetaron usted? Mira, yo soy una persona que cuando aceptó las responsabilidades que aceptó, lo hice sin buscar reconocimiento de ningún tipo y lo hice por cumplir principalmente con mi país, ¿no? Claro, pero no reconocimiento, cortesía, gracias, hasta luego. Digamos que eso tiene que ver mucho con la coyuntura actual, ¿no? ¿Hubo ese gracias hasta luego o nada? No, no lo hubo. No lo hubo. Nadine y Ollanta creo que se olvidaron de quiénes son. Yo creo que se aislaron, creyeron que eran los emperadores del país y nos dejaron a sus verdaderos amigos, los que realmente hubiéramos podido apoyarlos fuera, ¿no? Verónica Mendoza no aceptó una entrevista con Panorama, tampoco ninguno de sus voceros. Un tiempo complejo y un testimonio basado en correos electrónicos de la propia Verónica Mendoza. Todo sustentado con documentos y los dichos y desdichos de esta candidata a la presidencia de la República. A ver, vamos a ser bien claritos con este asunto. Es cierto que hasta el momento, por lo menos, no existen indicios que puedan permitir señalar que ella se enriqueció o que ella lucró con todos estos fondos, como sí lo habría hecho en el caso de Nadine Heredia, y que es un tema que está bajo investigación. Pero aquí el punto es también el que se pueda aclarar exactamente cuánto sabía, o sea, si había ese grado de cercanía, cuánto realmente sabía de lo que estaba ocurriendo y además de lo que no puede, de alguna manera, pues simplemente mantener distancia, es decir, que no sabía de que venían fondos del extranjero cuando estabas manejando el número de cuenta y porque desde ahí ya ese hecho está prohibido que un partido pueda ser financiado por fondos de otro país, de otro grupo político extranjero. Y esa prohibición, sin embargo, la habría pasado por alto y esos son los puntos que se quiere aclarar con la señora Verónica Mendoza, hoy candidata presidencial, y de lo que ella precisamente no quiere hablar. Que con esos fondos que llegaron y de los que ella probablemente conocía, tal como se ve también en algunos de esos correos, terminó
sirviendo para financiar protestas, para financiar marchas, para financiar todo tipo de actividades políticas que son temas que nos conciernen solamente a los peruanos y que no se hacen porque simplemente desde otro país sumamente cuestionado además se estaban financiando para que se hagan acá en nuestro país. Y si otra cosa queda también clarísima de varios de sus correos es pues toda esta entrega, todo este compromiso, toda esa identificación con todos estos grupos bolivarianos sobre el que necesitamos que nos termine de aclarar exactamente hasta dónde llegaron. Lo único que se le pide, transparencia, claridad y que las cosas no estén viniendo de a poquitos y por cucharadas. En fin, hacemos una brevísima pausa en el programa, pero no se mueva. Más adelante, un reportaje realmente impresionante. Fue detenido un delincuente que se hace llamar a sí mismo el diablo y que ha tatuado sobre todo su cuerpo una serie de simbología satánica. Ya regresamos con eso y más. ¿Tú crees, Elio? In nomine Dei nostri, Satanás, Lucifer, Excelsior. Cuéntanos tranquilamente qué significa. Changarirmo Dotto. ¿Es verdad que tú soñaste el año pasado con el demonio y te dijo, vas a servir? Me dijo que le sirva. Ha marcado su cuerpo con tatuajes satánicos, pero también ha marcado su alma disparando 4 veces contra una persona.